Muy bien, estimados participantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Erwin Hernández y vamos a continuar con estas sesiones de este diplomado de enfermedades prevalentes en atención primaria. Y en esta oportunidad me corresponde avanzar o dictar el tema de normativa en salud y atención primaria. Este tema, de forma coherente, se articula con el tema previo que es de salud y enfermedad y también tiene un tema posterior que se relaciona con el tema de redes integradas y atención primaria orientada a la comunidad. Cabe destacar que como parte de este proceso formativo, ustedes tienen un enlace que se les ha compartido de la sesión pasada, igual de forma permanente en los correos se les va también a compartir, en donde están las indicaciones para ingresar a la plataforma y puedan desarrollar las actividades, ya que para aprobar este diplomado es necesario no solo la asistencia a la sincrónica, sino también el desarrollo de dichas actividades que tienen un porcentaje importante. Pues bien, para poder continuar, yo ya me he presentado, mi nombre es Erwin Hernández, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, y en este tema, atención primaria, particularmente, hizo parte de, o es un componente que particularmente pude profundizar en mi tesis de doctorado. Es un tema que me apasiona y me apasiona tanto que particularmente en algunos de los componentes que vamos a revisar, posiblemente tenga algunos elementos polémicos, pero la idea es eso, poder avanzar con relación al mismo. El tema de hoy no tiene muchas diapositivas, pero en general vamos a avanzar bastante. Se divide en varios componentes. Primero vamos a hablar de la normativa en salud en Colombia. Y una aclaración que yo hago es que yo procuro en mis sesiones utilizar una metodología que se llama el aprendizaje para la comprensión. No me interesa que memoricen, pero sí me interesa que comprendan. Y particularmente, este aprendizaje para la comprensión también busca generar una mirada crítica a la realidad. Tampoco me interesa dar una postura específica eh, y ni inclusive irme a un lado o al otro de ideologías políticas porque eso es incorrecto como profesor. Luego avanzaremos el tema de atención primaria, luego la atención primaria, cómo se ve, salud de la población. Y aquí les voy a mostrar unos datos que son supremamente importantes para poder concluir. Uno es la situación del talento humano en salud en Colombia, unos datos pequeñitos y finalizo con algunas publicaciones e investigaciones. La idea es que comprendamos bien qué es lo que es atención primaria. Término o concepto que particularmente a mi juicio siento que muy pocas personas particularmente comprenden. No voy a adelantar, digamos, cuál es la percepción que tengo sobre el entendimiento que se tiene de atención primaria, pero cuando lleguemos a esa parte de la sesión, esperaría que ustedes de pronto puedan ayudarme a responder esas preguntas. Para poder arrancar con este tema de normativa en salud en Colombia, yo les tendría eventualmente una pregunta que quisiera que de pronto respondieran en el chat. Esta pregunta, curiosamente, cambia a lo largo del tiempo. Los problemas terminan siendo diferentes. Y la pregunta que yo les haría es, ¿cuáles creen que son los problemas que tiene el sistema de salud en Colombia y qué cambios debería tener el sistema? No me digan en la número dos que aprueben la reforma, porque entraríamos en una discusión amplia y profunda. Digamos que sean mucho más específicos con las respuestas que ustedes tengan. Entonces, si quieren, en el chat, particularmente pueden avanzar. Mientras van avanzando, porque Ángela ya contestó corrupción, muy muy concreto, pero va al punto. Me gusta esa respuesta. Y Laura, digamos que de momento no he colocado un límite en cuanto a las fechas para contestar las evaluaciones, porque recuerden que tenemos un periodo de descanso que es entre el 15 de diciembre, el 15 de enero aproximadamente, y a veces es tiempo en el cual las personas se pueden adelantar y está bien, entonces no se preocupen por lo menos por este año, no se preocupen por las fechas. Menciona Claudia, fragmentación de los servicios, Dubán, inequidad en la accesibilidad, Luz, el mal manejo de los recursos, Alejandro, mejorar recursos farmacológicos, Michelle,
cantidad de tiempo reducida referente a consulta externa. Ese puede dar para una charla completa lo que es tiempo de consulta. Laura, falta de oportunidad en la atención en salud, baja articulación de los actores del sistema, dice Lisette. Angie, falta de herencia de tratamiento porque no hay medicamentos, corrupción. Bien, bajo esa dinámica, aquí ustedes pueden ir discutiendo a lo largo del chat, porque me gusta avanzar en estos temas para hacer una discusión un poco más profunda. Entonces, un tema que ha sido recurrente, y esto lo voy a mencionar con datos. Yo tuve la oportunidad con dos profesores, uno de la Universidad de Antioquia y otro de la Universidad del Norte, hacer un libro para rememorar eh, los 30 años de la Constitución Política de 1991 y nos centramos en el capítulo de el derecho a la salud o la atención primaria y el derecho a la salud desde la Constitución del 91. Entrevistamos a algunos constituyentes, hicimos una recopilación muy interesante que me permite, inclusive, esto como contarlo a modo de historia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto puede romper el piso de cosas que políticamente les han enseñado y eso a mí particularmente no me gusta. No voy a defender a nadie porque no me interesa, pero sí es muy importante dar o mencionar la situación de Colombia en honor a la verdad. El tema más importante, y esto es fundamental a la hora de entender cómo funciona el sistema, es que antes de la ley 100, y de pronto algunos estuvieron en ese modelo, funcionaba el Sistema Nacional de Salud alrededor de 1978. Y a partir de ahí las personas podían ser atendidas de tres maneras. Los que iban al hospital público eran financiados por Ministerio de Salud y esto correspondía al 75% de la población. Los que de pronto nacimos antes del 93, como quien les habla, nacimos en hospital público. Yo nací en hospital público porque yo no soy de Ciudad Capital, porque particularmente los partos tendían a atender allá. De pronto algunos de ustedes también nacieron en hospital público. Y esto representaba el 40% de los gastos de la población. También estaban los seguros sociales, algunos recordarán las imágenes de la San Pedro Claver, el cual era financiado por el Ministerio de Trabajo, el Instituto Colombiano de Seguro Social, y cubría solo al 20% de la población y representaba el 50% de los gastos. A todas luces, completamente ineficiente. Eh, hay historias de exceso de corrupción, como ustedes lo mencionaron, y en el mismo sentido, se veían en las noticias personas en camillas o en el piso, porque era completamente un sistema saturado, de pronto algunos recuerdan. Y estaba la población con capacidad de pago, que iba a una clínica en Bogotá y llegaba con un maletín, lo siguiente pues es un chiste, y le decía al doctor, doctor, ¿cuánto es? O le pasaba por cheque, y particularmente lo atendían y les daban unos servicios, pues, interesantes. Entonces, particularmente, esa era la forma como la cual particularmente nos atendían a nosotros. Un tema importante, y aquí es fundamental utilizar datos, es que para que un sistema de salud funcione, hay tres indicadores que son claves. El primer indicador se llaman las barreras de acceso o, bueno, barreras de acceso lo voy a cambiar, las listas de espera. Es el tiempo que se demora una persona en tener atención con una cita por medicina general o la entrega de medicamentos o la programación de algún procedimiento. Es lo que se conoce como listas de espera. Particularmente, asumimos que inclusive hace 4 años las listas de espera para cita con médico general era de 1 o 2 días, o ya están un poco más prolongadas, pero asumimos que es grave que no tengamos cita con especialista en un mes, cuando en países como Canadá, por ejemplo, está 3, 6 meses, en España, porque es un indicador que particularmente se mide en varios lugares en el mundo. A la lista de espera, que es ese tiempo que particularmente habrá que tenerse en cuenta. Hace 4 años la lista de espera para la entrega de medicamentos era absolutamente corta, hoy por el contrario es grande y eso significan barreras de acceso. El segundo son las barreras de acceso que casi siempre tienden a ser geográficas y de tipo económico, que particularmente es cómo particularmente vamos a responder o a subsanar y principalmente se presentan en población vulnerable. El tercer indicador que es importante, pero que se combina con los anteriores, es el gasto de bolsillo. Y es lo que la familia tiene que sacar de su bolsillo para poder pagar la atención en salud.
Eh, y ese indicador antes de la ley 100 podía llegar a ser igual al 50%. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien se enfermaba en una familia, la familia podía destinar hasta la mitad de sus ingresos en el mes para poder pagar la atención. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y esos tres indicadores llevan a un cuarto indicador que se conoce como satisfacción de la población. Es subjetivo, pero es importante. Nunca ningún país tiene una satisfacción del 100%, pero particularmente la satisfacción de los países se va midiendo y se va comparando, es del 40, 60%, pero ni siquiera el mejor sistema de salud del mundo puede llegar a tener por encima del 80%, porque en general la salud, como es tan etérea, como yo no puedo, a diferencia, por ejemplo, un carro, que yo tengo un carro, tengo un celular que lo tengo acá, la salud al no tenerla, al ser tan etérea, genera mucha insatisfacción. Pero lo que es importante en este indicador es mirar esto cómo va en el tiempo, si va subiendo o bajando, porque eso habla de la naturaleza del sistema. Entonces, como vemos acá, particularmente, esto es lo que ocurría y se le invertía el 3% del Producto Interno Bruto en salud, que pues era un buen porcentaje lo que se le terminaba, se terminaba aprobando. Un detalle importante es que ustedes, muchos, dijeron, la ley 100 fue lo peor, y es un argumento, y es que porque es que la ley 100 es de tal persona que no voy a mencionar particularmente, y esta persona nos dañó. Eventualmente algunos médicos lo han argumentado y está bien porque pues sí, los ingresos bajaron y no hay que decirlo, pero particularmente muchos dicen que esta ley es culpa de tal persona y se ha utilizado durante 30 años como instrumento político. Pero, ¿de dónde viene la ley 100? Resulta, si ustedes recuerdan, en el 91, a mí me encanta la constitución del 91, porque define a Colombia como un Estado social de derecho. Cuando sale la constituyente, y la constituyente es consecuencia de dos momentos o dos procesos históricos que son fundamentales. La séptima papeleta, fue un movimiento juvenil en donde se quería reformar la Constitución y se mete en la Constitución, se mete en las elecciones, perdón, en ese momento, la séptima papeleta, en el cual se invita a una Asamblea Nacional Constituyente, cosa que no se puede hacer hoy, y hago la aclaración porque no se tiene el mecanismo, y el otro fue el proceso de paz con el M-19. Entonces, a partir de ahí llega, digamos, la Constitución de 1991 y los constituyentes de ese momento particularmente tenían una función importante, particularmente definir lo que eran los derechos fundamentales y definir los mecanismos de defensa contra esos derechos fundamentales. Y el primer derecho, uno de los derechos que particularmente entró en mucha discusión, nosotros entrevistamos a Aida Bella, por ejemplo, a Navarro Wolf, en donde se establecía la importancia de que la salud no podía ser un derecho fundamental. Se dio esa discusión. ¿Por qué no podía ser un derecho fundamental? Porque se entendía que la salud dependía de muchos factores. Y es por eso que en ese momento la salud se convierte en un derecho prestacional subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se volvía fundamental en dos condiciones. Primero, en poblaciones vulnerables y especiales, niños, embarazadas, adultos mayores, víctimas del conflicto armado, población en condición de discapacidad y no sé si ya dije adultos mayores. Y en el segundo caso, cuando estuviera en conexidad a un derecho fundamental. Y el derecho fundamental, que normalmente casi siempre se colocaba a tutela, era contra el derecho a la vida, que sí era un derecho fundamental. Y el ser prestacional se invita al Congreso de la República a que se enfoque en la prestación de los servicios con calidad de oportunidad y suficiencia. Entonces, se enfocó en un derecho enfocado en un mecanismo particularmente prestacional. Entonces, ya particularmente al ser una constitución, pues el sistema tenía que reformarse. Esto es absolutamente importante. Y es por eso pues que viene la ley 100 2 años después, porque se dio el tiempo para poder avanzar. Ahora, el presidente de ese momento, que era Gaviria, convoca a su ministro de Salud, que fue Juan Luis Londoño, quien redacta la ley 100, y al redactarla se basa en el modelo chileno. Y particularmente, no sé si ustedes sepan, las leyes, en ese momento una ley ordinaria, no estatutaria, que es diferente, tiene que pasar por 4 debates. Y a cada representante o a cada senador le dan la ponencia para que lo pueda presentar. Y pasa por comisión séptima de Cámara,
luego pasa a plenaria de Cámara, tiene particularmente su discusión y luego pasa a Senado, donde pasa a la Comisión Séptima y en Senado también pasa a la plenaria. Y el ponente en el Senado fue Álvaro Uribe Vélez, no fue el autor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo correcto es decir que la ley 100 es consecuencia del presidente Gaviria, es lo correcto técnicamente, y esto rompe muchos paradigmas donde nos han enseñado que depende de una persona específica y que la forma de hacer oposición es acabar con la ley 100 porque es una forma de hacer política y las cosas particularmente como son. Esto es muy importante entenderlo porque muchas veces y digamos que se desconoce ese momento histórico y de dónde viene y el por qué. ¿Y era necesaria la ley 100? Sí, porque la Constitución así lo obligaba. Constitución derivada del proceso de paz con el M19. Y esto es muy importante eventualmente porque en foros, inclusive en los hospitales, esto se desconoce, ese momento histórico. Pues bien, la ley 100 cambia, entonces ya a partir de acá Papá Estado no daba a lo que es el régimen público, que era el Ministerio de Salud, y aquí aparecen dos regímenes, subsidiado, contributivo, el Estado ya no es pagador, es modulador y regulador, aparecen las aseguradoras o entidades promotoras de la salud o entidades administradoras de planes de beneficios, como la quieran llamar, aparece la población asegurada, los usuarios, y un detalle importante es que a partir de ahí, dentro de ese cambio, como cambia el mecanismo de financiación, se establece que el Producto Interno Bruto destinado a salud pasa del 3 al 8%, valor casi similar. Entonces, la inversión de recursos de salud, pues termina pues casi que triplicándose de manera importante. Y esto es un salto fundamental. Por otro lado, el gasto de bolsillo que es un indicador supremamente importante, pasó de casi el 50% al 5%. Y esto es un efecto supremamente directo. Por eso cuando en varios artículos científicos se dice que el sistema de salud en Colombia hace muchos años eran los mejores, era porque se basaba en esos indicadores claves, sobre todo el gasto de bolsillo. El problema radica, y esto es importante, en que el sistema, al enfocarse en el hospital, empezó a tener una serie de características y tiene muchas debilidades al haberlo estructurado. La primera es que se enfocó en la curación y en la enfermedad. Entonces, el componente de salud que vimos en la sesión pasada quedó absolutamente olvidado. Es como si todo fuera enfocado en la curación y en la enfermedad. Y por ende se volvió hospitalocentrista, recordando que el hospital solo se atribuye al 10% de la salud y enfermedad de las personas, el otro 90% queda descuidado y todo termina siendo un efecto dominó, porque pues todo termina articulándose, se vuelve súper especializado. Y aquí sí no voy a cuestionar al sistema, porque pues algunos colegas con el objetivo de tener mayores ingresos se empiezan a supraespecializar o subespecializar, que es el término correcto, para poder eventualmente tener mejores ingresos. Y eso pues no es cuestionable. Incluso en un informe del CENDEX de la Universidad Javeriana se dice que en Colombia inventamos más subespecialidades que existen en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, una ecografía obstétrica la hace el ginecólogo convencional, no se requiere tener una especialización para hacerlo, solo para mencionar estas características del sistema. Se vuelve mercantilista porque a partir de acá todos tienen intereses económicos y hoy por hoy la reforma está también mediada por eso. Es quién se queda con la plata del sistema. EPS, eventualmente algunas personas que están interesadas en la enfermedad, que particularmente no voy a mencionar, algunos sectores que se lucran de la enfermedad y particularmente empieza a volverse un negocio y pues eso hace parte de la dinámica y fragmentado absolutamente. Entonces, en donde antes ese médico de cabecera, médico de municipio, lo veía uno, tú tienes tal cosa, hacemos tal cosa, inclusive era más resolutivo para a partir de acá, no te tengo que remitir y si tienes alguna condición, a partir de esa condición, pues yo te tengo que remitir a otro especialista y te incremento esa lista de espera. Termina siendo fragmentado y eso pues termina repercutiendo en la salud de las personas. Esto, pues grosso modo, para poder explicar lo que es el proceso. Igualmente, ya cuando uno empieza a hacer la recopilación, pues la ley sí no ha tenido reformas. Y esto también hay que decirlo, se ha reformado dos veces.
Y esta ley 100, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, pues se basó en varios principios, pero a partir de ahí también empezaron a ocurrir varios inconvenientes, porque hablaba de la integralidad y la integralidad se entendía como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en todos sus niveles. La solidaridad es un muy buen principio, quienes tenemos la capacidad de pago, ayudamos a quienes no, perfecto, pero el último sí ha generado mucho cuestionamiento, que es la universalidad, que todos los colombianos, independientemente de nuestras características, tenemos que asumirnos independientemente de la capacidad de pago del sistema. Y aquí ocurren varias características, porque, por ejemplo, si yo gano un salario mínimo o si gano 50 salarios mínimos, en el modelo convencional, sin contar la prepaga, me tienen que atender igual y no por mi capacidad de pago. Porque a veces llegan los pacientes, es que yo gano 15 millones y me descuentan tanto, tienen que atenderme mejor que el otro. No, porque es el principio de la solidaridad. Que por mí comes, no, porque digamos que de ahí se utilizan varios elementos. Y la universalidad se entendía que todos deberíamos hacer parte del sistema, pero en el momento algunos sectores alzaron su voz porque decían somos diferentes al resto. Ya no fue universal. Ecopetrol, Fuerzas Armadas y Magisterio empiezan a estructurar su modelo y a partir de ahí es donde uno empieza a observar que no es tan universal y empiezan a asumir su propia línea y son modelos que particularmente han demostrado que no son tan eficientes. Pero también la salud pública no se incluye, o sea, todo lo que está por fuera del hospital no se incluye, porque se enfocó en la prestación de los servicios y la atención primaria, que veremos más adelante qué es, pues no se incluyó. Con base en varios elementos y cambios estructurales que estaban ocurriendo en la región de las Américas, sale un documento de salud pública para todos en el año 2022, en el cual recomienda que los sistemas de la salud de las Américas empiecen a reformularse, pero también por las características del mismo, Colombia se empieza a dar cuenta, también en recomendaciones de la OPS, que particularmente requería de algunos elementos, y es donde viene la primera reforma a la ley 100 en el año 2007, una ley ordinaria en donde cambia la rectoría, cómo se debe estructurar, mejora cambia el porcentaje de aseguramiento, porque antes era del 12%, la financiación, y entran también la población independiente, en donde pues digamos que aunque antes estaba normado que era el 40%, aquí se hace explícito el tema, se crea el primer Plan Nacional de Salud Pública y a Supersalud se le dan más poderes, vigilancia y control. No es de extrañar que posteriormente, si ustedes recuerdan el proceso histórico, Salud Copes intervenía porque el superintendente del momento, esto tiene una historia política interesante, ojalá tenga tiempo de contarla, interviene, hizo lo que tenía que hacer porque la normativa se lo permitía, pero una intervención que ha tenido un proceso histórico interesante que demostró que la EPS más grande en ese momento, que tenía gran cantidad de recursos, hoy ya no existe. Y uno dice, ¿y para qué sirvió la intervención si en teoría lo que se buscaba era mejorar y no destinar recursos para cosas que no se debían? Y lo que terminó fue dilapidándose o perdiéndose en el tiempo. Es una intervención que también tiene es un caso de estudio muy interesante para mostrar cómo no intervenir a una EPS, pero ninguna intervención hasta la fecha ha sido eficiente. Y se incluye la salud pública, se empieza a hablar de ese componente por primera vez en ese año 2007. Pero cuando se incluye la salud pública, inmediatamente, y eso era absolutamente natural, y también por un documento que ustedes verán, o una declaración que hace la Organización Mundial de la Salud, en donde refuerza la importancia de la atención primaria. Y es en donde, en Colombia, se asume mediante la segunda reforma a la Ley 100 que la atención primaria es fundamental. Aquí la atención primaria es fundamental. Se habla de las enfermedades más prevalentes, la importancia de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, el autocuidado. Esto me encanta porque durante mucho tiempo se asumía bajo esa mirada paternalista que todo lo que pasara en la salud de las personas era consecuencia del sistema. Pero la atención primaria, al involucrarlo en esta ley, ya empieza a decir, no, venga, sí, también es responsabilidad del sistema, pero también es muy importante que la población asuma que también es corresponsable de su proceso de salud de enfermedad. Y ese documento particularmente lo menciona. No gusta mucho, pero es evidente. Y se crea el primer Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.
Actualmente estamos en el 2022-2031. Y un tema interesante es que hubo un grupo de personas en el 91 que no quedaron conformes porque la salud no fuera un derecho fundamental. Grupo liderado por la Federación Médica Colombiana, en donde, por ejemplo, estaba Carolina Corcho, en donde insistieron que en Colombia la salud fuera un derecho fundamental. Y en esa insistencia logran que la Corte Constitucional en el año 2008 declara la salud como un derecho fundamental en la sentencia T-760 del 2008. Pero la Corte no crea leyes. Esto es muy importante. Hace la declaración y convida particularmente al Congreso, al legislativo, en crear o en determinar que la salud sea un derecho fundamental. Y es hasta el año 2013, en cabeza del ministro Alejandro Gaviria, quien determina o se presenta el proyecto de ley, una ley estatutaria para declarar la salud como un derecho fundamental. Estatutaria porque norma sobre un derecho fundamental y no es ordinaria. Y las leyes estatutarias tienen que pasar un periodo de 2 años. Es una discusión actual que se está teniendo, porque en el momento que la salud es un derecho fundamental, o sea, si la reforma eventualmente llega a pasar y si llega a ser una revisión constitucional, se puede caer porque posiblemente alguien puede declarar que era una ley estatutaria y no ordinaria. Y entonces es en 2013 cuando se presenta el proyecto para que en Colombia la salud sea un derecho fundamental. Y en esa presentación, pues sale la ley 1751, la cual declara en Colombia desde el año 2015 que la salud es un derecho fundamental en dos condiciones, la atención integral en salud y los determinantes sociales. Y como ya se vuelve un derecho fundamental y se da la atención integral, inmediatamente al siguiente año, y esto lo hace Fernando Ruiz, presenta o crea la política de atención integral en salud, la política 2016. Y esa política requería un modelo operativo. Y el primer modelo que se presenta es el modelo integral de atención en salud 2016. Y cuando llega Juan Pablo Uribe, ya en la época de Iván Duque, se presenta un nuevo modelo operativo porque él consideró que el anterior no funcionaba y lo llaman el modelo de acción integral territorial o MAIT 2019. Y ustedes dirán, pero ¿por qué esto es importante? Porque esto es lo que está vigente. La ley 1438 está vigente, la ley estatutaria están vigentes porque hasta el momento que no pase la reforma o no salga una ley estatutaria, pues esto no cambia. Esta es la normativa que tenemos actualmente. Y esto es supremamente importante tenerlo en cuenta. Entonces, no, lo que dice en la parte de abajo son las referencias bibliográficas. Este es del libro en donde nosotros lo sacamos. Entonces, que es décadas perdidas y ganadas de atención primaria en salud, sentir necesidad, y el libro se llama El Derecho Fundamental a la Salud y la Seguridad Social a 30 años de la Constitución Política de 1991, libro que salió en el 2022. Bien, pero entonces, particularmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno empieza a ver estas normativas, uno empieza a darse cuenta de varias cosas que particularmente hoy se han implementado. ¿Por qué? Porque sí hay que decirlo, a pesar de que Colombia asume la atención primaria en 2011, gobiernos posteriores no se encargaron de implementarla. Eso también hay que decirlo. Y es ahí en donde, por ejemplo, en la ley 1438 de 2011 se decía que era atención primaria en salud para Colombia. Y lo dice así, no es que yo lo estoy recortando. Énfasis en PIP, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, fue la primera crítica que yo les hice. Acciones intersectoriales, cultura de autocuidado, orientación individual, familiar y comunitaria, atención integral, integrada y continua, intercultural, un talento humano, esta es una discusión interesante, multidisciplinario, motivado y cualificado. ¿Y qué es lo más importante para motivar al talento humano? Pues páguele bien. Esto particularmente aquí ya está escrito. Fortalecimiento de la baja complejidad, participación activa, un enfoque territorial y se habla de los equipos básicos de salud. Que el gobierno actual los hubiera activado, los podía hacer porque es que esta ley lo permitía. Y eso también hay que decirlo. El gobierno actual lo hizo con base en esta ley, no tenía que presentar una reforma para empezar a activar los equipos básicos. ¿Por qué? Porque esto ya está desde el año 2011. Ahora, que funcionen bien los equipos básicos, esa es otra discusión. Eso no es objeto de esta sesión. Ya la ley estatutaria, como estaba diciéndolo, determina la salud como un derecho fundamental.
y determina que se debe promover la salud, prevenir la enfermedad, paliar o curarla, y se dice que los determinantes son muy importantes para reducir las desigualdades sociales. En este punto, y también hay que decirlo, Alejandro Gaviria se opuso sobre todo a esta parte, porque él decía que particularmente si la salud es un derecho fundamental y sobre todo se coloca este componente de determinantes sociales, básicamente las personas pueden poner una tutela porque no tienen agua, porque no tienen vivienda, porque no tienen comida, porque son determinantes sociales. Y en teoría podrían fundamentarse el derecho a la salud. O sea, en teoría tiene razón. En la práctica, pues esto no aplica porque ustedes no colocan una tutela contra esto. Es más, ni siquiera sabían que en teoría esto significaba. Y a partir de ahí, lo que resalta este componente es la acción de tutela como defensa del derecho fundamental a la salud. Pero un capítulo que a mí me encanta es el capítulo de derechos y deberes. Es un capítulo muy interesante porque particularmente cuando uno ve los derechos para que esta ley estableció, pues son los derechos que todos conocemos: acceso, atención de urgencias, comunicación, información clara, que me puedan atender, historia clínica confidencial. Si yo le tomo una foto y pongo en redes sociales, esto se lo digo a mis estudiantes de medicina, están incurriendo, pues aparte en elementos éticos, están incurriendo, están vulnerando un derecho fundamental, no traslado de cargas administrativas, etcétera. Pero lo que más me gusta de este componente son los deberes, porque como colombianos somos muy buenos para exigir derechos, pero no tan buenos para cumplir con los deberes. Y el primer deber del derecho a la salud es cuidarme, a mi familia y a la comunidad. Es el primer deber. Y esto pues muchos no lo conocen. Esto es supremamente importante porque cuando estuvimos en la pandemia encerrados, los jóvenes o adolescentes decían, yo puedo salir porque está mi libre derecho a la personalidad. No, papito, porque aquí en el derecho fundamental a la salud decía que usted tenía que cuidar a la comunidad y eventualmente inclusive si yo fumo y está mi familia al lado, lo estoy incurriendo. Pero claro, pues nadie va a poner una tutela, aunque en teoría se podría. Pero también atender las recomendaciones de los programas, respetar al personal. Lo que pasa es que uno cree que la acción de que la del derecho fundamental o la acción de tutela solo es para pedir servicios o lo que me están negando, pero la acción de tutela aplica en todo lo que esté acá. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a poner acción de tutela contra este tipo de cosas, pero la misma ley de tutela dice, oigan, respeten al personal. Asimismo, esta lista estatutaria establece cuál es la población más importante y vulnerable que son sujetos de especial protección. Los mismos que antes habían quedado en el 91, pero particularmente aquí entró la población de enfermedades huérfanas. Y esto es un dato importante. Yo conversaba con un magistrado del Consejo de Estado, un magistrado auxiliar, y él me decía que muchas veces las leyes no obedecen a la democracia porque si no, las mujeres no votarían, porque en ese momento la mayoría no quería que las mujeres votaran. Las leyes, como un Estado social de derecho, están enfocadas a proteger las necesidades de la población y por ende las enfermedades huérfanas, aunque no son frecuentes, están orientadas a una necesidad real y por eso es que hacen parte de una población que son sujetos de especial protección. Y asimismo, se dice la importancia de que las personas puedan participar, redes de servicios, provisión y negación de prestación, y se dice que en el país se cubre o no se cubre todo excepto lo que tenga propósito cosmético. Eso no se cubre. Que no haya evidencia de seguridad o efectividad, experimentación o el exterior. Aquí puede sonar un poco triste, y esto es muy importante aclararlo, porque es que la atención primaria, como ustedes verán más tarde, es diferente porque depende de la financiación. Cada país tiene recursos diferentes y por ende la atención en salud tiene que ser equivalente a lo que el país pueda atender. Y eso pues puede sonar muy triste, pero esto ya establece jurisprudencia para que las tutelas no estén enfocadas a tratamientos experimentales en el exterior. Esto es supremamente fundamental porque está orientado a, digamos, en este caso sí, a proteger y a manejar los derechos de la mayoría. Un tema importante, y en esto yo me molesté mucho, cuando estábamos en pandemia, ustedes recuerdan que en ese momento el ministro era Fernando Ruiz y hubo un movimiento mediático porque él se está demorando en comprar las vacunas y se demoró y se demoró y se demoró. Y entonces decían es que quiere matarnos, pero digamos que él no podía comprar las vacunas
porque en el momento que las comprara, y eso era una trampa que le querían, pues no sea una trampa accidental o intencional, le colocaban una tutela, porque en ese momento las vacunas eran experimentales y no estaban demostrando su efectividad. Entonces él tuvo que pasar un proceso que incluyó una serie de mecanismos para que pudieran aprobar la compra de las vacunas en Colombia, porque normativamente no se podía. Entonces, digamos que esto es importante decirlo, porque obviamente en el mundo político, pues es muy fácil, particularmente, decir argumentos que no le interesa, pero eso responde a elementos técnicos que pues, son importantes poner en conocimiento. Asimismo, también esta ley establece autonomía profesional. Y en esa autonomía profesional se dice que se prohíbe el constreñimiento, presión o restricción. Constreñimiento es para formular prebendas o dádivas. Ustedes saben que hay un porcentaje de médicos especialistas que reciben comisión por formulación. Son pocos, que reciben como entre 100 millones de pesos al mes, pero presionan bastante, tienen mucho poder, porque particularmente inclusive esto se cruza con la DIAN, pero el lapicito, el esfero, el Congreso, eso no tiene ningún significado, pero particularmente es muy importante porque lo que es fundamental es no particularmente vulnerar la autonomía médica y profesional. Yo recuerdo una discusión que tuve con unos personeros en donde una personera decía, es que rural que no me sirva, yo lo saco porque él me tiene que formular. Recuerden lo que yo les decía, si el, o sea, una tutela, por ejemplo, para un ascensor, viajes en primera clase, eh, incluso viajes en primera clase, ascensor, colchones ortopédicos, se tienen que cumplir porque si el médico que formule, el juez no puede contradecirlo. Esto es una aclaración supremamente importante. Pero asimismo, digamos que a veces localmente ustedes se van a ver presionados por externos, por tema de formulación de medicamentos, por el gerente, particularmente por algunos políticos que están haciendo campaña, y ocurrió la situación en un municipio que esta personera decía, es que si el rural no hace lo que yo le diga, pues yo lo hago cambiar porque voy a la gobernación. Y yo estaba sentada escuchando la reunión de personeros y yo me levanté y le dije, ¿usted sabía que yo le puedo poner una tutela? Porque se está modificando la autonomía profesional. Ese día casi me pegan, porque además estaba en campaña para ser alcaldesa. Eso no se puede, además esas tutelas no funcionan. Yo le dije, usted siendo personera diciéndome que una tutela no sirve, acabo de escuchar todo en esta vida. Esta vida nada me sorprende en Colombia. Entonces es muy importante entender estas características. También para que sea ley estatutaria, se establece que respetar la dignidad de los profesionales y trabajadores, condiciones laborales justas. O sea, ya hay una ley estatutaria que lo dice y que ha ocurrido desde 2015 hasta la actualidad que no nos han mejorado. Lo que pasa es que esto genera votos y esto es importante decirlo. Ustedes recuerdan el debate de Santos y Mocus, que Mocus decía que merecíamos menos de un salario mínimo y Santos más de un salario mínimo, pero nunca se comprometieron. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y además que se crean otra serie de mecanismos que esta misma ley estatutaria tiene. Ya continuando, ya con esto, como recordarán, les dije que a partir de ahí venía el primer modelo operativo, que es la política de atención integral. Y esta política de atención integral se fundamentó en estos componentes de atención primaria, el enfoque diferencial, que es la población más vulnerable, a la cual tenemos que atender mejor, la gestión del riesgo, que es una forma, grosso modo y grosera, de una prevención integral de la enfermedad, y el cuidado, en donde IPS, entidades territoriales y aseguradores confluyan y el centro está la población. Esa es la política de atención integral. Pero cuando uno ya ve su primer modelo operativo, porque la política solo establece los componentes estructurales, se dice que o se crea este MIAS. A mí me encantó el MIAS, que fue creado por Fernando Ruiz y Mary Barragán, en donde se crean las rutas integrales de atención en salud. Pregunta, ¿cuántas rutas conocen ustedes? Pueden contestar en el chat. Si me dicen la ruta materno-perinatal y promoción de la salud, perfecto, pero no sé cuántas más conozcan. Gestión integral del riesgo en salud, delimitación territorial, la red de prestación de servicios, recurso humano en salud. Yo he conocido varios documentos, uno de enfermedades huérfanas, uno de salud mental, otro de cardiovascular, pero la pregunta es, ¿y si eran 16 rutas las que se formularon en ese momento? Porque solo hay dos. Respuesta,
Esto salió con la 3280, porque no hay plata para implementar el resto de rutas. Cada ruta implica una inversión supremamente importante. Entonces, por eso es que particularmente no hay más rutas, porque no hay plata. Y esto pues muchas veces no se dice. Había una enfermedad huérfana. Yo conocí muchas de las rutas que están allí, me parecen interesantes, pero pues es complejo. Pero con estas dos, sobre todo la promoción y mantenimiento, y particularmente, pues abordan muchos de estos componentes. No obstante, y esto sí es una crítica importante, porque es que en política hay dos tipos de políticas. Políticas de Estado y políticas de gobierno. Las políticas de Estado son políticas que trascienden independientemente del gobierno de turno. Y las políticas de gobierno es que pues, cada gobierno pues, tiene su línea y está bien. Sin embargo, la política de atención integral de salud se planteó como una política de Estado y el MIAS también se planteó bajo esas características. Y en 3 años la política pues puede, digamos, hasta ahora demorarse en implementar. Pues cuando llega Iván Duque e ingresa Juan Pablo Uribe cambia el MIAS por el Maite y lo convirtió en una política de gobierno. Ahí particularmente hubo pues varias discusiones. Este gobierno pues no ha generado un modelo operativo porque el modelo predictivo, preventivo y resolutivo pues hace cambios estructurales y no se puede porque para eso se requiere una reforma. Y por ende hasta el momento pues seguimos funcionando de esa manera. El modelo predictivo, preventivo y resolutivo por el Consejo de Estado se cayó. O sea, no existe en estos momentos un modelo predictivo, preventivo, resolutivo. Yo nunca enseño algo hasta que no quede firme, porque esto pues puede cambiar en el tiempo. Y 3 años después, particularmente, pues las entidades territoriales pues mencionaron que tenían problemas para el MIAS, las EPS dijeron no podemos trabajar en red y habían dificultades para la implementación a nivel territorial y por ende la resolución 429 pues crea el nuevo modelo operativo que es el MAIT. Y el MAIT básicamente pues se fundamenta en atención primaria, atención a la población, pero a mi juicio, o yo sentí que no hizo cambios estructurales grandes, porque pues prestación, aseguramiento, gobernanza, enfoque diferencial de salud pública, era algo que ya estaba establecido en la política y no establece una ruta específica, como sí lo hizo el MIAS, que estableció la ruta de promoción y mantenimiento. Por poner un ejemplo, esto sí fue un cambio importante, pero pues digamos que son interpretaciones de autor. Pero a mí lo que sí me gustó de este MAIT es que define las 10 prioridades en salud pública vigentes hasta el momento porque no hay documento que las cambie. Y aunque establece las tradicionales crónicas y crónicas no transmisibles, transmisibles, salud infantil, salud materna, salud mental, cáncer, VIH, por primera vez en el país la población migrante se considera una prioridad en salud pública. Es el primer documento que yo he encontrado que habla como prioridad nacional en salud pública el tema. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya después, el plan decenal 2012-2021 pues finalizó, ya pasamos 2019 y en plena pandemia el plan finaliza y el doctor Carlos Pinzón, que es subsecretario, creo, de Salud Pública de Cali, que de pronto algunos de ustedes lo conocen, particularmente fue el gerente en desarrollar este plan decenal de salud pública. A mí me gustó mucho este plan decenal porque el plan básicamente está fundamentado en atención primaria para 2031. Dicho de otra manera, es una política de Estado en donde la atención primaria que vamos a ver está protegida en Colombia hasta por lo menos el año 2031. Y este plan decenal estableció 6 ejes importantes. La importancia de la gobernanza, pero también dice hay que incluir los determinantes. Los determinantes tienen que ver con salud pública, la gestión integral de la atención primaria, la gestión del riesgo, la importancia del talento humano y la gestión del conocimiento. Para mí, toda esa atención primaria, yo se lo manifesté a él, pero particularmente para ser operativo y generar malinterpretaciones, pues se separa de esta manera. Pero si me voy a la parte de atención primaria, que es el eje número 3, pues básicamente se resumen 4 componentes. Como les digo, esto no hay que memorizarlo, hay que entenderlo. En el primero, que es la gestión territorial, se habla de redes integrales e integradas de servicios de salud, que hoy el tema está de moda, y por favorecer o fortalecer la participación social. La construcción de modos y estilos de vida saludable, entonces promoción de protección de salud mental, salud, sexualidad, estilos de vida saludables, ciudades, entornos y ruralidades, el CERS, como ustedes lo conocen,
porque viene de acá. Pero cuando se habla de promoción del cuidado, es la ruta de promoción y mantenimiento, primera infancia, infancia, adolescencia, adultez, mayores y familia. O sea que para hacer atención primaria hay que conocer esa ruta de promoción y mantenimiento, tema que verán en 8 días. Y la importancia de empezar a discutir y dialogar en salud pública, eso es lo que es atención primaria. Redes, ruta de promoción y mantenimiento, estilos de vida, lo que es promoción de la salud. Entonces, esto empieza a ser absolutamente coherente con esos elementos narrativos que ustedes han visto hasta el momento de este proceso formativo. Pues bien, yo normalmente me demoro 1 hora en esta parte normativa, porque si ustedes saben, para mí no hay tema que sea más harto de enseñar que es la parte normativa. Por eso yo lo cuento a modo de historia, para que ustedes vayan comprendiendo a qué hace referencia el tema. Y así pasar a las siguientes diapositivas, que ya, digamos que ya no son tan enfocadas en la historia y que son menos estructuradas. Pero porque es que lo más harto cuando uno quiere enseñar un tema es la parte normativa. Artículo 1, artículo 2. Y así no se debe enseñar, porque pues digamos que la normativa está allí y ustedes tienen que llegar a buscar y comprender. Entonces, en ese orden de ideas, ya pasamos a lo que es atención primaria. ¿Ustedes cómo ven la atención primaria en Colombia? ¿O qué es la atención primaria? No, esta no es definición, no busquen en Google lo que ustedes de pronto puedan responder. Alguien me dijo hace poco, estoy mamado de la atención primaria. ¿Por qué? Pues porque actualmente no la están implementando bien. Es la estrategia, pero sí, tienen razón. La atención primaria es mucho más grande de lo que se está mostrando, más que lo que son equipos básicos de salud. Y particularmente yo siento que el país no ha interpretado correctamente lo que es atención primaria, porque se suma que es equipos básicos, atención rural, y no es todo, no es solo esa atención primaria. La atención primaria es mucho más grande, es mucho más compleja. Entonces, si quieren responder cómo ven la atención primaria, pueden responder en el chat. Pues espera un momento mientras van apareciendo los mensajes. Y aquí hacemos una pausa para romper lo que es la carga cognitiva de la sesión. Entonces, menciona Gloria, Fanny, servicios básicos de salud. Interesante respuesta. ¿Quién más? ¿Cómo la dan en Colombia? ¿Qué sirve, no sirve, necesaria? Pues, ¿quién responde en el chat, por favor? La primera intervención directa para promover la salud y prevenir la enfermedad, primer contacto mínimo, servicios de salud, estrategias planeadas, brindar servicios, atención básica de primer nivel, servicio integral que busca prevenir enfermedades, primer encuentro con paciente, educación en salud, prevención de enfermedad. Bien, entonces ustedes han colocado definiciones interesantes. Primer contacto que tiene la comunidad. Bueno, entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, como les contaba en la sesión pasada, cuando se crea la OMS, pues digamos, el primer desafío de la Organización Mundial de la Salud fue establecer cómo, digamos, los distintos países atendían a su población. Y la forma de establecer esas características se definió en Alma Ata, Kazajistán hoy, en 1978, en donde deciden y lo llaman atención primaria en salud. Pero lo interesante es cómo lo definieron. Asistencia sanitaria esencial, no básica, no primer nivel. Esa es la primera definición, porque no es primer nivel y no es lo básico. Entonces, dicho de otra manera, la atención integral que yo le puedo prestar a la población con métodos racionales y científicamente, digamos, aceptados, o sea, con la mejor evidencia disponible, integrando al individuo, la familia y la comunidad y a un costo que el país pueda soportar. Esta parte de financiación es clave y supremamente importante porque, particularmente, se asume o no asumimos
que la salud tiene un costo y que la atención primaria en Canadá es muy diferente a la de Cuba, muy diferente a la de Brasil, muy diferente a la de España y por ende muy diferente a Colombia, porque depende de la cantidad de recursos que yo le pueda prestar. ¿Qué pasa cuando se encarecen los servicios? O los puedo restringir, pues se incrementan listas de espera, o cobro más. Entonces, digamos que puede ocurrir. Y entonces, a partir de lo anterior, así fue como se definió originalmente lo que era atención primaria. Pero lo interesante del tema son los atributos, porque definió 4 atributos que se parecen mucho a los del médico familiar. Accesibilidad, eliminar las barreras. Aquí es donde a veces empiezan las confusiones de lo que es atención primaria, porque principalmente las barreras de acceso son de 2 tipos, económicas y geográficas. Y normalmente la población que está en zonas rurales y dispersas son las que mayores barreras tiene para acceder a los servicios de salud. Entonces se asume pues, erróneamente que la atención primaria es ir a zonas rurales. No, solo es una parte, porque implica que hay muchas barreras organizacionales, internas, estructurales, de adaptabilidad, aceptabilidad, pero las principales son las barreras geográficas y barreras económicas. Por eso es que se tiende a confundir que la atención primaria se enfoca en componentes rurales. Esa es la primera aclaración. Segundo, coordinación entre acciones y niveles. La atención primaria está en la comunidad, pero primer nivel, segundo y tercer nivel hacen parte de la atención primaria. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hace parte del mecanismo de atención. Integralidad, mayoría de problemas de salud. Se dice, aquí sí me meto con primer nivel, que el primer nivel debe ser responsable en responder del 60 al 70% de los problemas. Ser resolutivo. Que no se cumpla es otra cosa. Y la importancia de la continuidad y los entornos. Esto es lo que hacía el médico de cabecera. El médico de cabecera, el médico de pueblo, antes de la ley 100, era un médico que lo veía uno y sabía que tenía uno, y entonces las consultas podían ser de 15 minutos porque tenía continuidad. Hoy por hoy, al tener particularmente situaciones o condiciones laborales tan inadecuadas, pues uno no tiene continuidad porque uno, pues si no me pagan, pues yo me voy y eso rompe con la continuidad. Pero la culpa no es del profesional de la salud, la culpa es del sistema que no garantiza la continuidad. Y la continuidad es muy importante para garantizar la atención primaria. Y así se formuló inicialmente, como parte del proceso. Sin embargo, la atención primaria empezó a tener varias características y problemas. Entonces, en el mundo, por ejemplo, hubo un grupo de países que se opusieron a la atención primaria, encabezado por Estados Unidos, porque en Estados Unidos, particularmente, se dieron cuenta que si la atención primaria se implementaba, sus ingresos se iban a ver comprometidos. Sí, claro, la continuidad garantiza la herencia. Y entonces ellos se opusieron a la atención primaria. Estados Unidos, país de oportunidades, pero ustedes allá no se pueden enfermar. Yo tendría miedo de enfermarme en Estados Unidos. Y ya particularmente allá hay que tener póliza porque se dieron cuenta que la atención primaria implicaba que el Estado tenía que garantizar la atención de la población y eso comprometía los ingresos de los grupos médicos, digamos, en ese momento. Y se oponen a la atención primaria, hacen una campaña de prestigio en el mundo y empiezan a decir que atención primaria es atención básica, primitiva, primary care es primordial, si lo queremos llamar, para pobres, de escasa capacidad resolutiva, de pronto para países que no tienen mucho, nosotros sí tenemos bastante, y eso hizo que la atención primaria en muchos países no se implementara, incluyendo nuestro país, porque nosotros dependíamos mucho de lo que estaba establecido en Estados Unidos. Pero el tema era tan relevante y como se planteó una meta salud para todos en el año 2000 y lo que se determinó en la Carta de Alma-Ata, se dieron cuenta que lo que se estableció en el 78 pues no se había postulado tan bien, porque aunque lo que yo mencioné en la anterior diapositiva suena muy bonito, pues no fue tampoco como se percibió en su momento que debía ser la atención primaria, pero como ustedes lo dicen, se percibió también, y esto también hay que decirlo, primer nivel, cosas generales, cosas básicas, un primer contacto, y entonces la Organización Panamericana de la Salud en el año 2005 dice, hay que renovar esta cosa. Esto hay que renovarlo y vamos a llamarlo la renovación de la atención primaria, en donde esto tiene que ser coordinado, eficiente, sostenible, con los determinantes sociales, viendo las características, anticipándome a problemas futuros como COVID-19, entendiendo los cambios del envejecimiento de la población y lo que significa,
y mejorando el tema financiero, eficiencia del sistema, la calidad de la atención y la contención del gasto. Entonces, a partir de ahí ya empezó a ser diferente. Y es por eso que 3 años después, en el mundo exactamente, sale el documento de la atención primaria más necesaria que nunca. O sea, la OMS dice, vamos a trabajar en la atención primaria en salud renovada. Entonces, por eso, digamos que la atención primaria, si uno dice atención primaria en general está bien, pero lo correcto sería decir atención primaria en salud renovada desde el año 2008. Estamos hablando de ya casi unos 20 años. Y lo interesante de ese documento es que ese documento compara los primeros intentos de implementar la atención primaria y lo que realmente debería ser la atención primaria. Porque la atención primaria se pensaba inicialmente que era salud materno-infantil y no, la atención primaria implica todo el espectro de enfermedades, todo el perfil epidemiológico. Se pensaba que solo se focaliza en un grupo de enfermedades infecciosas y agudas, y no, aquí hace parte de todo el perfil, como ya lo mencioné, bajo una respuesta integral. Se pensaba que solo eran pequeños hospitales, no, esto implica una infraestructura y va hasta los hospitales más grandes, como ya lo mencioné. Se pensaba que esto era barato, no, esto implica una inversión que puede llegar a ser inclusive mucho más costosa que una atención supremamente o hospitalocentrista superespecializada. Es costosa y esto es supremamente entenderlo, porque a partir de ahí, como parte del proceso, si ustedes revisan el documento, hace esa comparación que es supremamente interesante y le dice al mundo, venga, la atención primaria es mucho más compleja del que se había contemplado hace 30 años atrás, para tenerlo en cuenta. Ya cuando llegamos al 2018, un año antes de la pandemia, sale la declaración de Astana. Astana es el nombre del sitio donde antes era el Mata, porque pues cambia de nombre, y conmemorando los 40 años, ya casi vamos a llegar a los 50 en 3 años, se establecieron cuatro retos, cuatro retos para que la atención primaria funcione en el mundo, porque se habla de acceso y cobertura universal, se habla de otra serie de características, y de abajo para arriba, un reto importante la sostenibilidad financiera, porque esos cambios epidemiológicos de la población y con la incorporación de nuevas tecnologías han hecho que los costos en la atención en salud sean más altos. Es por eso, esto es muy importante, que en el caso de Colombia, en esto sí hay que hacer una corrección. El cálculo de la unidad de pago por capitación no puede depender de la inflación o índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque es que la salud no depende del cambio del año al año, del cambio de precios, porque la población se envejece, incrementa los costos y lleva nuevas tecnologías. Y es por eso que varios expertos han calculado que el incremento de la unidad de pago por capitación en Colombia no debía haber sido del 5.8, que fue aproximadamente, sino debía estar alrededor del 12 al 16%, contemplando algunas variables. Y los que no saben, hacer el cálculo UPC es la parte, es muy complejo porque eso requiere de 3 a 6 meses economistas expertos. Y en eso sí se equivocó el Ministerio de Salud, porque al no subirlo, pues básicamente va a profundizar la crisis que actualmente estamos, porque es muy importante que para que un sistema funcione, pues requiere una sostenibilidad financiera. Claro, ustedes pueden tener varias interpretaciones, pero varios expertos han dicho no ha sido suficiente el cálculo del UPC y sobre todo los más impactados han sido los hospitales. Segundo, que cada país pueda desarrollar por cuenta propia medicamentos y vacunas. Y vacunas, pandemia, medicamentos actualmente, eso pues muestra lo que inclusive de forma anticipatoria la Organización Mundial de la Salud nos ha hecho. Recurso humano en salud. El recurso humano en salud tiene que, pues, es el eje del sistema. Esto muchas veces no se dice, y esto también hay que decirlo, en el proceso de la reforma, esto no se incluye. El recurso humano es supremamente fundamental, porque sin recurso humano, sin ustedes, no hay sistema. O sea, no se puede atender. Y esto particularmente lo resaltaron en la declaración de Astana. Es clave el recurso humano. Y aquí se dice que hay que pagarle bien. Y que el que vaya a zonas especiales y vulnerables, pagarle el doble y darle incentivos para acercarse a la población más vulnerable. Pero también, y esto es claro, con condiciones laborales adecuadas. En Brasil, por ejemplo, se creó una iniciativa hace muchos años
en donde particularmente al médico que se iba y al profesional a las zonas más alejadas le pagaban de 2 a 3 veces, pero además le condonaban deudas estudiantiles, pero además le dan prioridad para ingreso a residencia. Claro, Sobranfa, que es la Sociedad Brasilera de Medicina Familiar, decía que pues no era tan bueno porque algunos se iban solo por ese beneficio, porque duraban 4 o 5 años y después se iban y se perdía. Pero yo le decía, eso a nada es mucho mejor, porque pues digamos que a pesar de que se quiera la atención especializada, se está atendiendo a la población vulnerable y se le reconoce en las personas que están, digamos, en zonas apartadas. Hoy por hoy, también de forma inadecuada, creemos que el que nos va a resolver el problema de la ruralidad es el médico o el profesional en servicios, el obligatorio, que dura un año. Eso no tiene ningún sentido. Y eso no lo dice la reforma. ¿Dónde tocan eso en la reforma? En ninguna parte. Y como les dije, esto genera polémica. Ya estoy calentando. Todavía no he colocado la parte más polémica de la sesión. Y asimismo se habla del desarrollo de conocimientos y capacidades. ¿En quién? En la población. La población tiene que tener conocimientos y capacidades de salud, porque es que bajo esta dinámica, la población también tiene que poner de su parte, y esto también lo establece la Declaración de Astana. De esa manera, lo que acabo de mencionar, y esto pues lo publicamos en otro libro del 2024, la atención primaria puede sonar muy bonita, pero bueno, ¿y eso cómo se come, cómo se estructura, cómo se implementa? Y esa implementación, estructuración, se conoce en las expresiones operativas de la atención primaria. La atención primaria se puede operativizar, y esto particularmente es lo que nosotros decimos que en Colombia no se percibe adecuadamente. Se dice que de acuerdo a estos documentos, y inclusive ya podría actualizar a 2024 la referencia, porque esto salió en un libro que publicamos con la OPS en el año 2024, se dice que la atención primaria se operativiza de dos maneras, una a nivel hospitalario y otra a nivel comunitario. Y a nivel hospitalario se conoce como redes integradas de servicios de salud, y a nivel comunitario se conoce como atención primaria orientada a la comunidad. Ustedes de pronto el tema de redes integrales e integrales lo han escuchado, pero no han escuchado nunca atención primaria orientada a la comunidad. Ahora, una pregunta que yo les hago, ustedes han escuchado y dirían, no, pero profe, están los equipos básicos de salud. La pregunta sería, ¿un equipo básico de salud estaría a nivel hospitalario o a nivel comunitario? ¿Qué creen ustedes? Mientras responden, Colombia ha tenido otras interpretaciones, porque no somos muy creativos. Por ejemplo, Bogotá habla de atención primaria social, también Caldas, atención primaria fuerte, atención primaria integral. Entonces, a partir de ahí se ha estructurado. Entonces, con base en sus respuestas, se piensa que los equipos básicos es comunitario y no. Los equipos básicos hacen parte de la red hospitalaria porque buscan acercar la red de servicios. Porque en el nivel comunitario, lo que se hace es darle capacidades a la población para que tenga mayor control sobre la misma y ayude al nivel hospitalario. Y eso es una comprensión que el país no tiene. Y se ha reconocido, Bogotá, Cali, Medellín, dicen, esa participación comunitaria es compleja, pero eso es lo que es atención primaria orientada a la comunidad, es una confusión grande. Digamos que en el marco actual se cree que los equipos básicos van a porque vayan a la comunidad, no lo hace comunitario, hace parte de la red de servicios. Otra aclaración, el nivel hospitalario no puede funcionar sin la comunidad y el nivel comunitario requiere del hospital para funcionar. Y este va a ser el tema que particularmente mencionaré en la siguiente clase. Ya les hablaré sobre todas estas expresiones operativas para mencionar varios elementos y profundizar y entender bien este tema. Hoy no alcanza porque estos temas son demasiado largos. Pero entendiendo estas características de lo que es la atención primaria, pues viene lo que es la salud de la población. Y hasta el momento, lo que es la llamada atención integral. ¿Qué es la atención integral? Y este es el objeto principal de este proceso formativo. Es abordar la salud desde la promoción de la salud, la enfermedad desde la prevención de las enfermedades, mediante conociendo las características de la población y mediante la atención primaria. Ya con esto podemos decir que es la atención integral, con lo visto en la sesión pasada y con lo visto en esta clase. Por ende, es muy importante entender este espectro y este panorama para mirar las distintas características. Y asimismo, cuando vemos la siguiente diapositiva, es que se integra o se resume lo que vimos en la sesión pasada, que se requieren de estrategias,
se requiere la prevención primordial, prevención cuaternaria. Esto es lo que es la atención integral en salud y es muy importante. A veces nos quedamos solo en una parte del modelo y es fundamental entender la integralidad de la misma. Ya entrando, ya entrando en otro componente, y yo les he dicho o les he mencionado que el talento humano en salud es supremamente importante en Colombia. Y además, como parte del mismo, estamos teniendo unos cambios demográficos, como vimos, la población está envejeciendo, pero pues digamos que no, los niños ya se están reduciendo, se incrementan las crónicas, pero tenemos infectocontagiosas, violencia, y esto hace varias características, requiere un talento humano para poder atender. O sea, ustedes son importantes para poder atender. Tenemos en este momento 54 millones de habitantes. ¿Cuántos médicos tiene Colombia? ¿Cuántos profesionales de enfermería? Respondan en el chat. Tenemos 54 millones de habitantes. ¿Cuántos médicos creen que tiene Colombia? ¿Y cuántos profesionales de enfermería? Solo voy a poner estos dos datos. Es importantísimo mencionar. Si quieren, pongan una cifra, no busquen en internet. Yo creo que hay tantos médicos en Colombia, yo creo que hay tantos profesionales de enfermería. Un detalle interesante, porque este tema sí lo he discutido, y esto voy a ser un poco presumido. Estos datos los obtuve cuando se creó la política de talento humano en salud que salió este año. Yo hice parte del equipo que la creó y pude obtener, digamos, algunas bases de datos para conocer este panorama. Y como buen académico yo lo aprovecho. 4 millones de médicos, 10 millones de enfermeros. Interesante dice tu postura, porque la siguiente pregunta es, por cada médico, ¿cuántos profesionales de enfermería deben existir para que funcione la atención primaria? Esa es la segunda pregunta. ¿Por cuántos médicos, cuántos profesionales de enfermería debe haber? Entonces, ya Lisette me dijo que por lo menos 2.5 profesionales de enfermería por cada médico. Interesante postura. 7 millones de médicos, perfecto. Una de las cosas, porque ustedes escuchan al ministro actual, el ministro Jaramillo, él a veces da declaraciones interesantes. La primera, en el tema de los médicos rurales, dice es que los médicos no quieren untarse de pueblo. Eso no es recomendable. Puede ser cierto, no lo sé. No digan uno por cada 300 habitantes, diga el número de médicos. Pero es grave que yo como ministro lo diga a la población y la población se lo crea. Porque si yo quiero proteger el talento humano y el mismo ministro dice que es que los médicos son consentidos, pues digamos que está descalificando nuestra forma. Y digamos que fue una crítica que yo le hice al ministro en una columna de opinión. Pero la otra crítica o la segunda crítica que yo le hice al ministro es que esa sí no la saqué en columna, no sé por qué no la saqué. Él decía que todos los pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades huérfanas van a tener un médico personalizado. Eso políticamente y en campaña suena muy bien, pero eso en términos de números es equivalente a casi 25 millones de habitantes, la mitad de la población. Y tener un médico personalizado pues puede generar una interpretación diferente, pero además decirle sus citas con especialistas se van a reducir. Eso políticamente suena muy bonito, pero hay que contar eso cómo se ve en la realidad. Y esto son datos muy interesantes. El primer dato que hay que tener en cuenta es que en Colombia, y ahorita les muestro otro dato que es súper interesante, según los países de la OCDE, hay 21.8 médicos por cada 10.000 habitantes y solo 13.3 profesionales de enfermería. Y en países, digamos, diferentes, la relación entre profesional de medicina por enfermería es de 1 a 3 para que funcione atención primaria. Y en Colombia es de 1 por 0.65. O sea, ya hay es una argumentación por la cual la atención primaria va particularmente a flaquear, porque ya hay un desbalance. Ahora, pues muy fácil, creemos médicos y profesionales de enfermería. ¿Sí? ¿Y eso cuánto se demora? ¿2 años? ¿5 años? Por lo menos 30, 40 años. Entonces, es que el populismo es interesante, pero hay que irse con cifras claras. Si ustedes observan, claro, si usted hay aquí de enfermería, en Suiza les pagan muy bien, porque la relación es muy interesante, obviamente, y muchos de enfermería
les va mucho mejor porque además lo reconocen en otros territorios y particularmente les pagan muy bien porque se entiende el valor de enfermería. Pero en Colombia nos medicalizamos mucho, que particularmente no quiere decir, no estoy hablando mal del médico, sino quiere decir que si yo no cuento con otros profesionales, pues el sistema no va a funcionar, así de sencillo. Ustedes se dan cuenta, inclusive le ganamos un poquitico a Brasil, pero México, España, Reino Unido, tiene más médicos por cada 10.000 habitantes que en este caso. Y uno de pronto piensa, si hay más médicos, hay más competencia. No, lo que pasa es que particularmente el sistema no está diseñado. En Suiza, que es el país más caro del mundo y hay más médicos por cada 10.000 habitantes, claro, ya también pues, es que les pagan muy bien. Y en el caso de enfermería, es casi 10 veces más en Alemania y aquí casi 15 veces más en Suiza, profesionales de enfermería que por cada 10.000 habitantes. Esto es supremamente interesante y es grave porque esto por ningún lado de la reforma está. Pero los datos más interesantes son los siguientes. Colombia tiene 138.000 médicos, de los cuales 32.000 son especialistas y de enfermería tiene 83.000 para 54 millones de habitantes. Obviamente yo tengo el listado completo. Entonces, y estos son datos de este año. Entonces, si ustedes se fijan, esto es absolutamente grave y preocupante. Y si nos vamos por especialidades, hay 6.500 profesionales o especialistas de medicina interna, pediatría 6.000, ginecologías 4.200, anestesiología 4.200, cirujanos 3.000, médicos familiares, que son los llamados a la atención primaria, hay 1.100. Y casi que los médicos familiares equiparan al número de cirujanos plásticos que tiene Colombia. Yo aquí hago un chiste, pero ya digamos que me da vergüenza hacer el chiste en cirugía plástica y medicina familiar para ver las prioridades que tiene el país. Y si yo digo que le voy a incrementar las citas con especialistas, acuerdo a la cifra que estoy, ¿con quiénes? ¿Con qué personal? ¿Con qué talento humano? Matemáticamente no me da. No sé si es que yo no tengo habilidades matemáticas, no, la verdad no lo sé, porque es que estas son cifras que son claras. Particularmente, si uno observa lo anterior, pues particularmente es muy preocupante que yo le diga a la población que va a tener cita con el especialista en un tiempo más corto cuando no tengo la posibilidad de hacerlo. Y aún más, si no le pago al talento humano en salud, pues ¿qué ocurre con el especialista? Pues abre su consultorio particular, se incrementa el gasto de bolsillo y recuerden que ciencias de la salud son profesiones liberales e independientes, no los pueden obligar. Esto es absolutamente importante. A los únicos que pueden obligar son los del servicio social obligatorio. Por ende, esto va a promover a la creación de consultorios particulares y como las listas de espera últimamente se han incrementado, pues la gente en su angustia pues va a consultar por el médico particular. Entonces, el que tiene la posibilidad va a pagar, el que es estrato intermedio pues va a ahorrar y el que no, pues le toca asumir a lo que tiene el sistema. Y esto va a incrementar las barreras de acceso. Número uno, gasto de bolsillo. Número dos, la satisfacción de la población. Y esto, salió un reporte esta semana, bajó en Colombia de forma considerable. La satisfacción está bajando. La lista de espera por entrega de medicamentos se ha incrementado. El sistema, particularmente, ha empeorado con datos fuertes. Esto es muy importante mencionarlo. Estos no son datos del mismo ministerio, no son datos que me estoy inventando. Por ende, es muy importante intentar garantizar y proteger a este profesional de la salud para que sea más resolutivo, pero también ojalá que le puedan pagar bien. Hay que reconocerlo, porque en este país es como si solo existiera un grupo específico y el resto no importan. Y para que la atención primaria funcione, todos tienen que trabajar en confluencia. Creo que ya, a veces yo soy imprudente cuando hablo, porque a veces menciono más de lo que debo mencionar. Y esto nos lleva al tema de algunas investigaciones sobre el tema. Sacamos un libro en 2024 con la OPS y la Asociación Colombiana de Salud Pública, donde pues tuve el honor de ser el autor principal, y sacamos 5 capítulos. Este se le entregó en el año 2022, se le entregó al gobierno nacional, al ministerio, para que entendiera varias características de una posible reforma, y particularmente yo me encargué de 2 capítulos. Le importa el capítulo número 2, que es capacidad resolutiva, y la estrategia innovadora de capacitación y educación. Y esto lo hicimos en conjunto con un profesor de la Universidad del Norte. Hicimos los dos capítulos. Y el libro sale publicado, aunque aquí aparece 2023,
en la página de la OPS después de la revisión salió en el año 2024, pero se entrega y se empezó a socializar en 2022. ¿Qué se concluye en el libro? El libro está gratuito, está disponible, aportes y desafíos en el proceso de reforma del sector salud con énfasis en territorios prioritarios en Colombia. Entonces, lo primero que decíamos, Colombia tiene que aprender o incrementar su conocimiento en atención primaria renovada. Uno. Dos, hay que tener una mayor comprensión de cómo se vuelve operativa, desde las redes integradas y la atención primaria orientada a la comunidad. Tres, la importancia de la integración en todos los niveles, que no solo primer nivel. Cuatro, la importancia de la telesalud y el uso de tecnologías. Si aquí cerca de Bogotá uno va a un pueblito que queda a 20 minutos y no hay conexión a ni siquiera plan de datos, entonces la telesalud es una forma de llegar a ir disminuir barreras de acceso. Es una forma adecuada, solo que tiene muchas barreras todavía estructurales. Pero además, si contamos que en la época de la pandemia, centros poblados se robó 70.000 millones de pesos, en donde estaba orientado a mejorar las condiciones, claro, y esto refuerza el componente de la corrupción. Entonces, la telesalud es fundamental. La telesalud entendía como telemedicina y teleeducación, tema que ustedes verán más adelante en el tema de tecnologías. Y el médico tiene que mejorar sus competencias en atención primaria y en salud familiar y comunitaria. Uno, volviendo a este capítulo también, el capítulo número 2, el capítulo 4 lo verán en el jueves. Yo les voy a hablar de unos temas interesantes y que justifica este diplomado. Hay que ampliar el campo de acción y competencias de los médicos de atención primaria y ojalá de enfermería, lo decíamos. En otros países enfermería atiende partos. Acá nos rasgamos vestiduras. En Estados Unidos ocurre. También pueden llegar a formular de forma general porque tienen el conocimiento. Acá nos rasgamos que eso ocurra porque nos enseñaron ese modelo médico centrado en el médico hospitalocentrista. Y eso también hay que cambiarlo. Obviamente, si tienen las competencias con calidad, pues se puede hacer. El médico se debe formar en comunidad y eso pues digamos que lo va a fortalecer en 8 días. Quienes deben manejar el sistema, y esto puede que no les guste a muchos, según varias experiencias de la literatura, son los especialistas de medicina familiar y enfermería, porque se demuestra que tienen las competencias para manejar el sistema de salud. Si ustedes van al texto de la reforma, esto no lo dice por ningún lado, a pesar de que la literatura lo fundamenta. Digamos que nos gustó esta recomendación. Hay que mejorar los incentivos para trabajar en zonas apartadas, pero incentivos de verdad, pagar mucho mejor. Y hay que mejorar las condiciones profesionales del personal sanitario. Esta fue la parte que más me gustó escribir. Mejores condiciones salariales, contratación y mayor prestigio profesional. ¿Esto qué implica? Aquí en Colombia, uno dice que es médico, que es lo primero que le preguntan, ¿y especialista en qué? Como si estudiar medicina fuera algo muy fácil. Estudiar medicina en Colombia puede estar alrededor de 400 millones de pesos en total en universidad pública y privada, porque igual es lo que está estimado en el costo, de 300 a 400, como si fuera muy sencillo ser médico. Ustedes van a Canadá, van a Reino Unido, van inclusive a varias partes de Europa, dicen que son médicos y los miran con un orgullo porque se entiende como un tejido de constructo social que llegar ahí es supremamente importante. Aquí no, porque aquí la misma población, el mismo sistema se ha encargado de enseñarle al público en general que ser médico general no es suficiente. Y eso está mal. Entonces, por eso es muy importante tener mayor prestigio, un tema cultural. Cuando eso cambie, también va a cambiar la característica del sistema, porque eso implica mejores condiciones, entender que al personal sanitario, a todos los profesionales, hay que protegerlos. Por eso es que la misión médica es supremamente importante. Los profesionales de la salud hacen parte del tejido social. En cambio, acá, eventualmente, el poco prestigio profesional implica u orienta que particularmente la población pueda promover el maltrato y que no reconozca esa labor tan importante que terminamos haciendo con la población. Esto es importantísimo y esto se dijo en una reunión que se tiene grabada al ministerio. Es importante que pues esto pues cambie. En el mismo sentido, hicimos una revisión sistemática con varios autores de la universidad, una universidad en España, Antioquia, Norte. No lo hemos publicado, ahorita vamos a terminar. Determinamos, bueno, y la atención primaria en Colombia, ¿qué? A 2024. Entonces, principales barreras para que la atención primaria funcione.
falta de recursos financieros humanos, hay una fragmentación del sistema, hay una insuficiente formación de atención primaria. Eso no les ocurre a ustedes porque ustedes ya, inclusive viendo lo que está en los capítulos, con base en ese libro fue que se creó esta presentación. Ustedes ya se están formando. Hay problemas de coordinación intersectorial, como mostraré en la próxima clase. Hay un enfoque hospitalocentrista persistente. Esas son las principales barreras. Fortalezas que identificamos en Colombia. Colombia tiene un potencial para implementar la atención primaria y la atención primaria puede mejorar los indicadores. También una fortaleza es que la atención primaria se adapta o tiene el potencial de adaptarse culturalmente. Hay iniciativas en áreas urbanas y clave, hay que involucrar a la comunidad como parte del proceso. Y eso pues ya lo he discutido en el desarrollo de la sesión. Las experiencias encontramos 44 pues, de las que están publicadas. 14 comunitarias, destacando la experiencia del Cauca de 2016, que creó un centro comunitario que fortaleció la funcionalidad familiar mediante la participación comunitaria. Hospitalarias, 12, en donde, por ejemplo, se destaca la experiencia de Bogotá de 2013, Salud a su hogar, centrado en la atención domiciliaria familiar. Esto es muy similar al equipo básico, porque el equipo básico implica ir y hacer visitas domiciliarias, entre comillas, y es por eso que se considera una experiencia hospitalaria, para poderlo tener en cuenta. Experiencias mixtas que combinan lo uno con lo otro. Nariño, modelo de salud indígena, el agua integrando medicina ancestral y occidental, y modelos u otras experiencias en Risaralda, campamento universitario multidisciplinario enfocado en promoción y prevención de la salud en áreas rurales. Así es como queda establecido. O sea, el país tiene múltiples potencialidades y estoy mencionando solo alguna de ellas para que lo tengan en cuenta como parte del procedimiento. La encuesta, bueno, están preguntando, la encuesta se diligencia por cada sesión para tenerlo en cuenta. Y continuando con esto, aquí llegamos ya a la parte final de la sesión, que incluso me rindió, porque pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, para que ustedes de pronto hagan preguntas o comentarios en el chat. Esta sesión articula perfectamente con la pasada, porque está orientada a entender lo que es la atención primaria, pero ya la mirada operativa la veremos en la siguiente. Vamos a hablar un poco de redes integradas, vamos a ver un poco también de atención primaria orientada a la comunidad y les voy a contar un tema que es la justificación de por qué se organiza este proceso formativo, porque eso tiene una justificación con base en la literatura y por qué inclusive los temas fueron seleccionados. Y de esa manera se finaliza esa etapa introductoria básica para poder pasar ya a elementos estructurales de este proceso formativo, que en cierta medida, particularmente, ustedes pueden avanzar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Si no lo hay, les agradezco que en el chat puedan particularmente responder que no hay ninguna pregunta o si la hay. Y les pido excusas de pronto por algunas imprudencias o la energía con la cual yo lo menciono, porque como les mencioné, esta presentación está orientada bajo una metodología de aprendizaje para la comprensión y para que ustedes comprendan y asuman varias características de lo que termina siendo atención primaria. No obstante, y con esto finalizo, en la siguiente sesión van a comprender con mayor detalle lo que es atención primaria, incluso a un nivel superior de muchos académicos y funcionarios, particularmente de la política pública. Van a comprender mucho más de lo que particularmente se está comprendiendo. Entonces, como no hay más dudas y no hay más comentarios, un detalle importante es que a veces en las redes sociales como en Instagram, en X o Twitter, en YouTube o inclusive por el correo, pueden seguir porque a veces yo comparto otras cosas, otras características. Con respecto al link del diplomado, que ya se los voy a compartir por acá, si tengo la posibilidad de compartirlo, aquí está el link del diplomado que vuelvo a compartir para que ustedes puedan eventualmente avanzar. No me resta más que desearles una feliz noche, agradecerles por su tiempo, han sido muy amables y los motivo para que continúen en este proceso formativo y nos vemos en la siguiente sesión que tendrá que ver con las expresiones operativas de la atención primaria en salud. Voy a dejar aquí de grabar y muchísimas gracias.